Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos adentraremos en el apasionante mundo de la epístola a los Gálatas y exploraremos su mensaje a través de la hermenéutica bíblica. Esta carta escrita por el apóstol Pablo es una defensa poderosa de la libertad que tenemos en Cristo y de la gracia de Dios. Y tiene un significado profundo tanto para las primeras iglesias como para nosotros hoy. ¿Qué nos enseña realmente Gálatas sobre la salvación por fe, la libertad cristiana y la importancia de un evangelio puro? ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida y en nuestras iglesias? Acompáñenme en este viaje a través de Gálatas, donde veremos cómo interpretar y entender este mensaje atemporal con una mirada fresca y clara. La autoría de la carta a los Gálatas por el apóstol Pablo ha sido ampliamente aceptada por la mayoría de los estudiosos y la tradición cristiana. Sin embargo, como en otros libros del Nuevo Testamento, ha habido algunas discusiones sobre la autoría, especialmente considerando los elementos históricos, literarios y teológicos del texto. Aquí presento los principales argumentos que apoyan la autoría paulina y algunas consideraciones sobre cómo sabemos que realmente Pablo fue quien escribió esta carta. Evidencias que apoyan la autoría de Pablo. Testimonio interno a la carta. Introducción y firma personal. La carta comienza con una introducción que afirma ser de Pablo en Gálatas capítulo 1 versículos del 1 al 2. Además, al final de la carta, Pablo menciona que está escribiendo con su propia mano en Gálatas capítulo 6 versículo 11, lo cual era común en las cartas de la época, que en ocasiones eran dictadas a un escriba pero firmadas al final por el autor. Estilo y temas. El estilo literario y los temas teológicos de Gálatas son consistentes con otros escritos de Pablo. La carta aborda temas recurrentes en sus otros escritos, como la justificación por la fe, la gracia y la relación entre la ley y el evangelio, los cuales son temas centrales en su teología. Contexto histórico y geográfico. Pablo menciona en Gálatas que fundó las iglesias en la región de Galicia durante su primer viaje misionero. Hechos capítulo 13 versículo 14. El hecho de que se refiere a estas iglesias de manera personal y autoría, y el contenido teológico relacionado con la relación de los gentiles con la ley, son consistentes con su labor misionera en esa región. Referencias en otros escritos paulinos. La carta es citada por otros escritores del Nuevo Testamento como parte del corpus de sus cartas. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 13, versículo 14, se describen las primeras misiones de Pablo en la región de Galicia, lo que encaja con el contexto de la carta. Además, las cartas de Pablo, como Romanos y Primera de Corintios, hacen eco de muchas de las mismas preocupaciones que encontramos en Gálatas, especialmente sobre la justificación por la fe y el rechazo de las obras de la ley como medio de salvación. Aceptación temprana. La aceptación temprana de la carta en la iglesia primitiva respalda la idea de que la autoría de Pablo era ampliamente reconocida y no fue cuestionada en los primeros siglos. Posibles objeciones a la autoría de Pablo. Aunque la evidencia es sólida a favor de la autoría de Pablo, algunas teorías han planteado dudas. Por ejemplo, el estilo y tono. Algunos estudiosos han notado que el tono de Gálatas es más fuerte y directo que en otras cartas de Pablo. Esto se ha interpretado como un indicio de que podría haber sido escrita por otro discípulo o seguidor de Pablo que imitó su estilo. Sin embargo, otros argumentan que esto simplemente refleja el contexto urgente y polémico de la situación, ya que Pablo está respondiendo a la amenaza de los judaizantes, lo que justificaría un tono más confrontativo. La ausencia de menciones del Concilio de Jerusalén. Como mencioné antes, la carta no hace referencia directa al Concilio de Jerusalén en Hechos 15, lo que algunos interpretan como un indicio de que la carta fue escrita antes del concilio, en un momento en que Pablo todavía no había tenido una resolución formal sobre la cuestión de la ley y la circuncisión. La mayoría de los estudiosos contemporáneos aceptan que Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo.
ya que hay una fuerte evidencia interna, histórica y literaria que apoya esta afirmación. Aunque algunos puntos han sido objeto de debate, no hay evidencia sólida que refute de manera definitiva la autoría paulina. La carta refleja la teología de Pablo, sus preocupaciones por la integridad del Evangelio y la relación con las iglesias a las que escribe, lo que refuerza la idea de que él fue el verdadero autor. Fecha. La fecha de composición de Gálatas es un tema de debate entre los estudiosos. Existen dos hipótesis principales sobre la fecha de Gálatas, lo cual afecta su ubicación en el orden cronológico. La hipótesis de la fecha temprana ubica a Gálatas alrededor del año 48-49 de nuestra era, antes del Concilio de Jerusalén, aproximadamente en el año 49 después de Cristo, según Hechos capítulo 15. Esta hipótesis sugiere que Pablo escribió Gálatas después de su primer viaje misionero, dirigiéndose a las iglesias al sur de Galacia. Si esta fecha es correcta, entonces Gálatas sería uno de los primeros escritos de Pablo, anterior a Primera y Segunda de Corintios y Romanos. La hipótesis de la fecha tardía. Algunos académicos creen que Gálatas fue escrito entre el año 54 al 57 después de Cristo, durante el tercer viaje misionero de Pablo, probablemente desde Éfeso o Macedonia. Según esta hipótesis, Gálatas podría haber sido escrita después de Primera y Segunda de Corintios, pero antes de Romanos, lo cual concuerda con la ubicación que aparece en algunas listas cronológicas. Evidencia para cada hipótesis. Para la fecha temprana del año 48-49 después de Cristo, la carta no menciona el Concilio de Jerusalén, un evento que trató el tema de la ley y la circuncisión, temas centrales en Gálatas. Esto sugiere que la carta pudo haber sido escrita antes de este concilio, ya que Pablo probablemente habría hecho referencia a esta decisión si el concilio ya hubiera ocurrido. Para la fecha tardía, el año 54 o 57 después de Cristo, algunos estudiosos argumentan que el tono de Gálatas y los problemas de la judaización parece encajar mejor con el contexto de los años 50, cuando Pablo tuvo conflictos recurrentes con los judaizantes en varias iglesias. Además, Pablo ya había escrito cartas más desarrolladas en cuanto a teología, como Primera y Segunda de Corintios, lo cual puede hacer que Gálatas sea como una ampliación o evolución de su pensamiento teológico. No hay consenso definitivo. Si uno acepta la hipótesis de la fecha tardía, entonces Gálatas podría situarse entre Segunda de Corintios y Romanos, mientras que la hipótesis de la fecha temprana ubicaría Gálatas entre Primera y Segunda de Corintios y Romanos. La elección entre una u otra hipótesis depende en gran medida de la interpretación del contexto histórico y de la relación de Gálatas con el Concilio de Jerusalén y otros escritos de Pablo. Lugar. El lugar exacto donde Pablo escribió la epístola a los Gálatas no se puede determinar con certeza absoluta, pero hay varias teorías basadas en el contexto histórico y las indicaciones dentro de la carta y otros escritos de Pablo. Posibles lugares de redacción. Éfeso, aproximadamente en el año 53-55 después de Cristo. Argumento a favor. Muchos estudiosos creen que Gálatas fue escrita durante el tercer viaje misionero de Pablo, cuando él pasó una cantidad significativa de tiempo en Éfeso, como lo relata el libro de Hechos en el capítulo 19. Esto ubicaría la carta en un periodo entre el año 53 al 55 después de Cristo. En este contexto, Pablo se enfrenta a numerosos problemas relacionados con la enseñanza de los judaizantes, lo cual encaja con los temas tratados en Gálatas. La urgencia y el tono de la carta podrían reflejar las tensiones que Pablo estaba viviendo en esa ciudad, especialmente al enfrentar la oposición de los judaizantes. Como segunda opción tenemos a Antioquía de Siria, aproximadamente en los años 48-49 después de Cristo. Argumento a favor. Algunos estudiosos sugieren que Gálatas fue escrita en Antioquía de Siria, justo después del primer viaje misionero de Pablo. Esto se basa en la relación de Pablo con las iglesias de Galacia, que él había fundado durante ese viaje. Si la carta fue escrita antes del Concilio de Jerusalén en el año
49 después de Cristo, Antioquía sería un lugar plausible, ya que Pablo pasó allí mucho tiempo en su ministerio. Como tercera opción tenemos a Macedonia, aproximadamente en el año 56-58 después de Cristo. Argumento a favor. Algunos estudiosos argumentan que la carta pudo haber sido escrita en Macedonia, probablemente durante el tiempo que Pablo estaba allí, según relata el libro de Hechos en el capítulo 20. Si esta teoría es correcta, la carta habría sido escrita después de Primera y Segunda de Corintios, pero antes de Romanos. La relación con las iglesias de Galacia aún habrían sido una preocupación para Pablo en ese periodo. Consideraciones adicionales. El tono urgente de la carta. El fuerte tono de urgencia en Gálatas, donde Pablo confronta rápidamente las enseñanzas equivocadas de los judaizantes, sugiere que fue escrita en un momento en que Pablo estaba enfrentando serias disputas teológicas. Esto podría indicar que la carta fue escrita en esta ciudad donde Pablo tenía una relación cercana con las iglesias destinadas, como Éfeso o Antioquía. El contexto geográfico. Si la carta fue escrita desde Éfeso o Macedonia, habría sido fácil para Pablo tener acceso a información sobre los problemas que ocurrían en las iglesias de Gálatas, debido a su red de discípulos y colaboradores. Además, la carta no menciona eventos específicos de la vida de Pablo que podría haber ocurrido más tarde en su ministerio, lo que apoya la idea de que fue escrita en los primeros años de su labor apostólica. Aunque no se puede determinar con certeza el lugar exacto donde Pablo escribió Gálatas, las teorías más aceptadas son Éfeso o Antioquía de Siria, con una fecha probable entre el año 48 y 55 después de Cristo. Ambos lugares son plausibles debido a la cercanía geográfica de las iglesias gálatas y a la situación teológica y pastoral que Pablo estaba enfrentando en ese momento. El libro cuenta con 6 capítulos. Destinatarios. Como se menciona en el capítulo 1, versículo 2, esta carta está dirigida a las iglesias de Galacia. La discusión comienza al tratar de discernir a qué parte de Galacia iba dirigida la carta. Si es a Galacia del norte, las ciudades principales serían Tabio, Ancira y Pésino. Pablo fundó estas iglesias en su segundo viaje misionero. Si es a la Galacia del sur, las ciudades principales serían Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Pablo fundó estas iglesias en su primer viaje misionero. Durante su segundo viaje misionero, relatados en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 6, Pablo tuvo que detenerse en Galacia a causa de su enfermedad, como se menciona en Gálatas capítulo 4, versículo 13, pero no pudo permanecer ocioso, sino que continuó predicando el mensaje de Cristo crucificado. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Fue entonces cuando fundó las iglesias del norte de Galacia, esparcidas en un distrito rural. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Los creyentes de estas iglesias eran en su mayoría galos, aunque había también judíos, pues solo bajo la instrucción de judíos podían los gentiles estar informados de los numerosos detalles que en esta carta aluden al Antiguo Testamento. Los escritores de aquel tiempo nos dicen que los galos se caracterizaban por su agilidad mental y su disposición a ser impresionados fácilmente, que eran generosos, inconstantes, impulsivos, vehementes, prestos a desanimarse ante el fracaso, contenciosos y hasta traicioneros en su proceder. Todas estas características se reflejan en la epístola que estamos estudiando, dispuestos a recibir a Pablo como un ángel y a sacarse los ojos para dárselos, como se menciona en el capítulo 4, versículo 15, y a la vez prestos a ser seducidos por otro evangelio, como lo indica el capítulo 1, versículo 6 o el capítulo 3, versículo 1, y a devorarse los unos a los otros, capítulo 5, versículo 15. Es curioso que de las 15 obras de la carne enumeradas en el capítulo 5, versículos 20 al 21, nada menos que 8 son pecados de contienda. Si definiéramos
esta epístola con una palabra clave. Esta palabra sería libertad. El versículo clave, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ocasión: Pablo se enteró del estado en las iglesias de Galacia e inmediatamente escribió esta carta. El problema, como en Corinto, era doble y tenía el mismo origen: los judaizantes procedentes de Jerusalén, que se empeñaban en someter a los gentiles bajo el yugo de la ley de Moisés, y el método que empleaban era negar la autoridad apostólica de Pablo e impugnar así sus enseñanzas. Propósito y tema. La clave para entender esta epístola se halla en Hechos, capítulo 15, donde se nos refiere la decisión tomada en el Concilio de Jerusalén y el asunto que allí se debatió. La cuestión se venía a formular del modo siguiente: para ser cristiano, ¿tiene uno que someterse a la ley, incluyendo la circuncisión? En otras palabras, ¿debe una persona hacerse judía para poder ser cristiana? Los que responden sí son los que llamamos legalistas. La respuesta de Pablo es un no rotundo. Alguien ha dicho que el judaísmo fue la cuna del cristianismo y poco le faltó para que fuese también su tumba. Los legalistas a quienes ataca Pablo en Gálatas estaban tratando de verter el vino nuevo del cristianismo en los viejos odres del levitismo, un cristianismo de sepulcros blanqueados. Fue por esto que Pablo escribió esta epístola, para dejar en claro, contundentemente y de una vez por todas, que el Evangelio no significa que los gentiles hubieran de convertirse en judíos, ni que uno tuviese que ser parcialmente judío para ser perfectamente cristiano. Divinamente inspirado, el apóstol presenta aquí el argumento más profundo, condensado y poderoso que jamás haya sido expresado por escrito. La carta tiene por objeto no sólo desacreditar a los judaizantes y corroborar a los gálatas, sino establecer en términos claros, contundentes y definitivos en qué consiste realmente el cristianismo, pues nadie puede entender en qué consiste, a menos que se sepa distinguir claramente entre ley y evangelio, fe y obras. No es que la ley contradiga al evangelio, sino que es una preparación para él, como un ayo hacia Cristo, como lo indica el capítulo 3, versículo 24. No hay contradicción entre Pablo y Santiago en este punto. También Pablo cree en obras y Santiago cree en fe. La diferencia entre la perspectiva del uno y del otro está en que la fe de Pablo es por medio de la justificación, y las obras de Santiago son la evidencia de esa justificación. El mensaje de Pablo va dirigido al inconverso, el de Santiago al creyente. Ninguno de los dos enseña que tengamos que obrar para creer, o que la salvación es por medio de las obras, pero ambos enseñan que hemos de creer para obrar. Notas interesantes. En el texto griego de Westcott y Hort, esta epístola contiene aproximadamente 2.400 palabras, el volumen de un pequeño tratado. Sin embargo, como dice el profesor Sabatier, no hay ni en la literatura antigua ni en la moderna nada comparable a esta epístola. Todas las facultades de Pablo brillan esplendorosamente en estas pocas páginas. Su visión amplia y luminosa, su perfecta lógica, su mordaz ironía, todo cuanto contribuye a prestar vigor a un argumento, vehemencia a la indignación y ternura ardiente. Tal afecto se halla aquí, combinado y expresado en forma pura y sencilla hasta formar una obra de irresistible poder. En 2 de Corintios predomina el factor personal, en Romanos el factor doctrinal, en Gálatas se hallan en equilibrio perfecto, llevando el factor doctrinal a la delantera. Los sentimientos
de 2 de Corintios rebosan hasta penetrar en Gálatas, y los pensamientos de Gálatas rebosan hasta penetrar y extenderse en Romanos. El concepto de libertad ocurre en estos pocos capítulos 11 veces, con mayor frecuencia que en todas las epístolas juntas, y puesto que esta libertad es en Cristo, no es extraño que encontremos aquí este bendito nombre 43 veces. Otras palabras relevantes en esta carta son ley, mencionada 31 veces, carne, mencionada 18 veces, espíritu, 15 veces, fe, 22 veces, promesa, 10 veces, esclavitud y sinónimos mencionadas 11 veces, y la cruz mencionada en 6 ocasiones. Gálatas pone de relieve el poder de la cruz, primero para librarnos del pecado, mencionados en los capítulos 1, versículo 4, capítulo 2, versículo 21 y capítulo 3, versículo 22. 2. Para librarnos de la maldición de la ley, capítulo 3, versículo 13. 3. Para librarnos del egoísmo, capítulo 2, versículo 20, capítulo 5, versículo 24. 4. Para librarnos de lo mundano, capítulo 6, versículo 14. 5. Para poder recibir el Espíritu Santo, capítulo 3, versículo 14. Y 6. Para poder producir el fruto del Espíritu Santo, capítulo 5, versículos 22 al 25. Hemos dicho que la palabra clave de la epístola es la palabra libertad. Gálatas es una carta magna de nuestra independencia cristiana, como se menciona en Juan capítulo 8, versículo 36 como versículo de referencia. No hay mejor definición de la verdadera libertad que la que hallamos en Gálatas capítulo 5, versículo 13. La gente se imagina que las restricciones destruyen la libertad. Todo lo contrario. Como dice Henry Merce, es verdadero, al entrar en un parque público, lo primero que leemos es no pisar la hierba, o no dejen entrar a los perros, o no arranquen las flores. Y a pesar de ello, es un parque libre, y no nos quejamos, porque esas leyes son las que preservan el parque. Si no fueran por ellas, el parque se convertiría bien pronto en un desierto. Hay 2 porciones que merecen especial atención: el capítulo 2, versículos del 11 al 16, y el capítulo 3, versículo 20. En la primera hallamos la famosa controversia entre Pablo y Pedro, precisamente sobre el tema central del Concilio de Jerusalén. Con su actitud en Antioquía, Pedro buscaba una componenda con el judaísmo. Pablo no se lo permitió, sino que le resistió cara a cara porque se había hecho digno de reprensión. Capítulo 2, versículo 11. Por esta reprensión, los judaizantes no le perdonaron a Pablo. Si bien los católicos romanos le quitan importancia a este hecho, los verdaderos cristianos le bendecimos por ello, pues el punto en cuestión era fundamental. En cuanto al segundo pasaje, capítulo 3, versículo 20, que dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, se dice que se han dado 300 diferentes interpretaciones de dicho versículo. El sentido obvio parece ser el siguiente: un mediador implica 2 partes entre las que se debe llevar a cabo la mediación. La ley es un contrato entre 2 partes, Dios por un lado y la nación judía por otro. Pero en el otorgamiento de la promesa no hay mediador, puesto que depende únicamente de Dios, quien la otorga soberana y directamente, no habiendo 2 partes contratantes. No hay necesidad de mediadores, ya sean hombres o ángeles. Finalmente, hemos de notar 3 características que saltan a la vista al estudiar la epístola a los fieles de Galacia.
Primero, la unidad de propósito. Mientras en 1 Corintios se tratan muchos temas, Gálatas está orientado en una sola dirección. Segundo, la severidad de tono. En Filipenses predomina la recomendación, pero en Gálatas predomina el reproche. Y tercero, la posición central que ocupan la persona y la obra de Cristo. Análisis del libro. Introducción. Capítulo 1, versículos del 1 al 10. En los versículos 1 y 2 encontramos el saludo de Pablo a las iglesias de Galacia. En los versículos 3 al 5, la bendición. Y en los versículos del 6 al 10, la ocasión, donde encontramos tres temas. La apostasía de los Gálatas, versículos 6 al 7. El anatema a los perturbadores, versículos 8 al 9. Y el apóstol del Evangelio, versículo 10. Declaración personal. Capítulo 1, versículos 11 al capítulo 2, versículo 21. Pablo vindica su autoridad apostólica. Primero, su garantía de revelación divina, mencionado en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Segundo, su conducta antes de su conversión, capítulo 1, versículos 13 y 14. Tercero, su comisión al tiempo de su conversión, capítulo 1, versículos 15 y 16. Cuarto, su proceder después de su conversión, capítulo 1, versículos 16 y 17. Quinto, su contacto con los apóstoles, capítulo 1, versículo 18 al capítulo 2, versículo 10, donde se menciona su primera visita a Jerusalén, en el capítulo 1, versículo 18 al 24, y su segunda visita a Jerusalén, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Sexto, su controversia con Pedro en Antioquía, capítulo 2, versículos 11 al 16. Y séptimo, su conclusión de todo este asunto, capítulo 2, versículos 17 al 21. Argumento doctrinal, capítulos 3 y 4. La justificación es por fe en solo Cristo. Exposición de la doctrina, capítulo 3, donde nos habla de la experiencia cristiana, versículos del 1 al 5. Primero, nos comenta sobre la conversión por medio de Cristo. Segundo, la recepción del Espíritu Santo. Y tercero, la persecución por el testimonio. Nos habla también del pacto de Dios con Abraham, mencionados en los versículos 6 al 18. Abraham y su posterioridad espiritual son justificados por fe, versículos 6 al 9. La ley no justifica, sino que condena, versículos 10 al 12. La liberación de la ley es por fe en Cristo crucificado, versículos 13 al 14. La revelación de la ley no puede anular la promesa a la fe, versículos 15 al 18. Nos explica el objetivo general de la ley, versículos 19 al 24. Primero, nos menciona la ley como testimonio contra el pecado, versículos 19 al 20. La ley no es contraria al Evangelio, versículos 21 y 22. Y la ley prepara para el Evangelio, versículos 23 y 24. Nos dejan claro de manera directa y certera nuestra posición actual, versículos 25 y 29. Primero, nos muestra nuestra relación con Dios en Cristo, versículos 25 al 27. Segundo, nuestra relación unos con otros, versículo 28. Y tercero, nuestra relación con Abraham, versículo 29. Corroboración de la doctrina en el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 1, donde nos detalla una ilustración legal, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Nos explica el estado bajo la ley y bajo el Evangelio, versículos del 1 al 7, donde nos menciona primero la esclavitud de los herederos bajo la ley, en los versículos 1 al 3,
y la libertad de los hijos bajo el Evangelio, versículos 4 al 7. También nos menciona el retroceso del Evangelio a la ley, versículos del 8 al 11, donde nos menciona y nos detalla la libertad a la esclavitud y del culto de Dios a la idolatría. En los versículos 12 al 20 tenemos un paréntesis, una apelación personal a los Gálatas. Primero, la actitud que adoptaron antes hacia él, mencionadas en los versículos 12 al 16. Y segundo, la actitud que adoptan ahora hacia los oponentes de Pablo, versículos 17 al 20. Nos habla también de una ilustración histórica, capítulo 4, versículo 21, al capítulo 5, versículo 1. Nos detalla 2 mujeres y 2 hijos, capítulo 4, versículos 21 al 23, donde una de las mujeres es Agar y la otra mujer es Sara, haciendo referencia también a sus hijos, Ismael e Isaac. Todo esto para demostrarnos 2 pactos y 2 experiencias, capítulo 4, versículo 24 al capítulo 5, versículo 1, donde nos menciona la ley y la gracia, y la esclavitud versus la libertad. Exhortación práctica, capítulo 5, versículo 2 al capítulo 6, versículo 10. 1. La subversión práctica de la libertad, capítulo 5, versículos del 1 al 12, donde se habla del peligro de la circuncisión, versículos 2 al 6, los impedidos y los que impiden, versículos 7 al 10, y la persecución del apóstol, versículos 11 y 12. 2. La más alta expresión de la libertad, mencionados en el versículo 13 al 15, donde se detalla el amor es el espíritu de la ley, versículos 13 y 14, y una solemne advertencia en el versículo 15. 3. El permanente secreto de la libertad, capítulo 5, versículos 16 al 26. Nos mencionan unos contrastes en los versículos 16 al 18. La diferencia entre el espíritu y la carne, versículos 16 y 17, y entre el espíritu y la ley, versículo 18. También se nos habla de las obras de la carne en el versículo 19 al 21 y el fruto del espíritu en los versículos 22 y 23. Como conclusiones del texto, primero, morir a la carne, versículo 24. 2. Vivir por el espíritu, versículos 25 y 26. 3. Los resultados prácticos de la libertad, versículos del 1 al 10. Exhortación a la simpatía, versículos 15. Llevando las cargas de los otros, versículo 12. Llevando la propia carga, versículo 5. Exhortación a la generosidad, versículos 6 al 10. Despedida en el capítulo 6, versículos del 11 al 18. Autógrafo de Pablo, versículo 11. Adversarios de Pablo, el versículo 12 y 13. Apología de Pablo, versículo 14 al 16. Y apostolado final, versículo 18. El libro de Gálatas contiene enseñanzas relevantes para las iglesias actuales, ya que aborda temas fundamentales sobre la libertad en Cristo, la gracia, la fe y la importancia de un evangelio puro y sin añadiduras. Aquí tienes algunas lecciones clave de Gálatas que pueden aplicarse a nuestras iglesias hoy. Primero, la salvación es por gracia, no por obras de la ley. Pablo enfatiza que la justificación ante Dios se obtiene solo por la fe en Jesucristo y no por cumplir la ley, como se menciona en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Esta enseñanza es fundamental, ya que reafirma que la salvación es un regalo de Dios y no algo que ganamos mediante nuestras obras. Para las iglesias de hoy, esto es una advertencia contra el legalismo o cualquier intento de añadir requisitos adicionales a la fe en Cristo para la salvación.
nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente y que debemos centrarnos en una relación genuina con Él, no en rituales o normas humanas. Segundo, la libertad en Cristo. En Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Pablo exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la libertad que Cristo les ha dado y a no volverse a someter a un yugo de esclavitud. Esta libertad no es una licencia para pecar, sino una liberación de la carga de tratar de ganar la salvación a través de nuestros propios esfuerzos. Para las iglesias, esta enseñanza nos anima a vivir en la libertad que Cristo nos ofrece y a no imponer cargas innecesarias sobre los creyentes. Nos invita a equilibrar la libertad con la responsabilidad, cultivando una vida guiada por el Espíritu Santo en lugar de ser esclavos de tradiciones o reglas humanas. Tercero, el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pablo subraya que el Espíritu Santo es quien nos transforma y nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Se menciona en Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 25. La lista del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, etc. En Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 describe las cualidades que debieran caracterizar a los creyentes. Para nuestras iglesias, esto significa que la transformación verdadera viene de la obra del Espíritu en nuestras vidas y no simplemente de nuestra fuerza de voluntad. Nos enseña a depender del Espíritu Santo y a fomentar un ambiente donde se busque vivir en su poder, produciendo los frutos que dan testimonio de una vida cristiana genuina. Cuarto, la unidad en Cristo entre diferentes culturas y personas. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, Pablo declara: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Este versículo enseña la igualdad de todos los creyentes en Cristo, sin importar su trasfondo cultural, social o de género. Esto es fundamental para las iglesias de hoy, ya que nos desafía a derribar barreras de discriminación y prejuicio. Nos recuerda que en Cristo somos una sola familia y que nuestra identidad como hijos de Dios es más importante que cualquier diferencia externa. Las iglesias pueden aplicar esta enseñanza promoviendo la inclusión, la igualdad y el respeto mutuo. Quinto, mantener el Evangelio puro y sin añadiduras. Pablo dedica gran parte de Gálatas a defender el Evangelio original que recibió de Cristo y a advertir contra las enseñanzas falsas. Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9. Su fuerte advertencia contra quienes distorsionan el Evangelio nos recuerda la importancia de proteger su mensaje verdadero. Para las iglesias de hoy, esto significa que debemos ser cuidadosos con las enseñanzas que permitimos y asegurarnos de que estén alineadas con la Biblia. Nos invita a estar vigilantes contra doctrinas que añadan requisitos o distorsionen el mensaje de salvación por fe en Cristo. Sexto, el amor y servicio mutuo como expresión de la fe. Pablo exhorta a los creyentes a servirse los unos a los otros con amor, en Gálatas capítulo 5, versículo 13, y a llevar las cargas los unos de los otros, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Estas instrucciones subrayan la importancia del amor y la responsabilidad comunitaria dentro de la iglesia. Las iglesias actuales pueden aplicar esta enseñanza fomentando una cultura de apoyo y servicio mutuo. Al ayudar a los demás en sus necesidades y dificultades, vivimos el Evangelio de una manera práctica y tangible. La fe auténtica se demuestra no solo en creencias correctas, sino en el amor y el servicio hacia los demás. En resumen, el libro de Gálatas nos desafía a aferrarnos a la libertad en Cristo, a depender del Espíritu Santo, a mantener la unidad entre todos los creyentes y a proteger el Evangelio de la gracia,
Aplicar estas lecciones pueden ayudar a las iglesias a ser más fieles al mensaje de Cristo y a reflejar su amor y la verdad en un mundo necesitado.